Refutaciones 4 y 5, a las 200 pruebas de que la Tierra no es una esfera que gira. Prueba 4, los ríos se extienden hasta el nivel del mar para encontrar el camino más fácil, norte, sur, este, oeste y todas las demás direcciones intermedias sobre la Tierra al mismo tiempo. Si la Tierra fuera realmente una pelota que gira, a muchos de estos ríos les sería imposible fluir cuesta arriba. Por ejemplo, el Mississippi en sus 3000 millas tendría que subir 11 millas antes de llegar al Golfo de México. Prueba 5, una porción del río Nilo fluye por 1000 millas con una caída de solo un pie, 0,30 metros. Igualmente, el río Congo de África Occidental, de acuerdo con la supuesta inclinación y movimiento de la Tierra bola, estaría a veces corriendo cuesta arriba y en otras abajo. Esto también podría ser el caso de los ríos Paraná, Paraguay y otros ríos largos. Refutación. Estas dos pruebas evidencian una total falta de comprensión de cómo funciona la elevación en una Tierra esférica. Aparentemente quiere decir que, dado que la superficie de la Tierra no hace una línea recta entre el nacimiento del río y el océano, sino que hace un arco en el cual el río tendría que subir cuesta arriba, hasta que alcance el punto medio, y en ese punto se vería obligado a viajar hacia abajo. También menciona el movimiento de la Tierra en ambas ocasiones, pero no explica la relación con este aspecto de la cuestión. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Los ríos, como estoy seguro de que todos ustedes saben, corren hacia abajo, hacia el nivel del mar. Pero el nivel del mar se define como una esfera alrededor del centro de la Tierra. En ningún punto de la Tierra fluyen los ríos hacia arriba de acuerdo con esa definición. Viajan hacia lo que realmente es abajo, menor elevación, hasta que llegan a una gran masa de agua, por lo general el océano o un mar, donde terminan. No pueden viajar hacia arriba en la elevación a menos que estén fluyendo muy rápidamente. Solo una gran fuerza, eventos muy rápidos, y de corta escala, o extremadamente excepcionales, como inundaciones o tsunamis desafían este principio en períodos que, en todo caso serían muy breves. Desde que la gravedad es hacia el centro de la Tierra, todo lo que está a una misma distancia desde el centro, está a la misma elevación. Esto significa que ir a lo largo de la curvatura no dará lugar a un cambio en altitud a medida en que el radio sea constante y esté centrado en el centro de la Tierra. Cuando vas realmente cuesta arriba es cuando te vas alejando del centro de la Tierra, lo que aumenta tu energía potencial, y cuando vas cuesta abajo te acercas a la disminución de tu energía potencial. Resumiendo, no hay ningún lugar en la Tierra donde cualquier río fluya hacia arriba en condiciones normales. A continuación, podemos ver un diagrama que muestra la elevación del Nilo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar. La afirmación de que el río Nilo recorre 1000 millas con solo un pie de caída es falsa. Nace en el lago Victoria, en Uganda, a 1134 metros de altura. Es falso también que el río Congo fluya hacia arriba en ningún momento. Tiene su nacimiento en el lago Bangweulu, en Zambia, a una altitud de 1590 metros. Cuando se refiere al río Mississippi, habla de que debería subir 11 millas. Eso cambia completamente el enfoque del asunto. Sabemos que no existe un punto en la superficie terrestre con esa altura, por lo que únicamente puede estar refiriéndose a la curvatura terrestre. Seguramente a eso se refiere también en el caso del Nilo y el Congo y a todos los otros ríos que menciona. Es una idea absurda. Las direcciones arriba y abajo se refieren desde y hacia el centro de la Tierra. Eso es todo lo que se puede decir, las cosas caen a niveles de energía más bajos y todos los puntos en la superficie de una esfera centrada en torno a la Tierra son, básicamente, equipotenciales, superficie equipotencial. Es imposible saber si Dubái entendía lo que estaba diciendo, así que si usted piensa que puede interpretarlo mejor entonces hágalo saber, pero por ahora lo dejaremos como está. Refutaciones 7, 8, 9, 10, 11 y 12, a las 200 pruebas de que la Tierra no es una esfera que gira. Prueba 7, los topógrafos, ingenieros y arquitectos no son necesarios para factorizar la supuesta curvatura de la Tierra en sus proyectos. Canales, vías férreas, puentes y túneles, por ejemplo, siempre se cavan y se colocan en posición horizontal, a menudo a través de cientos de millas sin ninguna consideración por la curvatura. Prueba 8, el canal de Suez que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo se encuentra a 100 millas de largo sin ningún tipo de cerraduras, haciendo que el agua dé una continuación ininterrumpida de los dos mares. Cuando fue construido, la supuesta curvatura de la Tierra no se tuvo en cuenta. Fue excavado a lo largo de una línea de referencia horizontal de 26 pies por debajo del nivel del mar, pasando por varios lagos de un mar a otro, con la línea de referencia de la superficie de agua corriente perfectamente paralelo sobre las 100 millas.
Prueba 9. El ingeniero W. Winkler, en una nota aparecida en la revista Art Review, con respecto a la supuesta curvatura de la Tierra, indicó: como ingeniero de muchos años de experiencia, vi que esta absurda afirmación solo está permitida en los libros de texto. A ningún ingeniero se le ocurriría permitir nada por el estilo. He proyectado muchas millas de vías férreas y muchos más, y tal cosa ni siquiera se ha considerado, y mucho menos permitido. Esta previsión para la curvatura significa lo siguiente: que la línea recta del trazado bajará 8 pulgadas para la primera milla de un canal, y tal medida aumentará de acuerdo al cuadrado de la distancia en millas. Por tanto, un pequeño canal navegable para barcos, por ejemplo de 30 millas de largo, tendrá, por la regla anterior, un ajuste por curvatura de 600 pies. Piense en eso y agradezca a los ingenieros por no ser tan tontos. Nosotros no pensamos en esto de ajustar 600 pies de una línea de 30 millas de ferrocarril o un canal, de la misma manera que no perderíamos el tiempo tratando de cuadrar el círculo. Prueba 10. La línea férrea London and Northwestern forma una línea recta de 180 millas de largo entre Londres y Liverpool. El punto más alto de la vía férrea, a medio camino en la estación de Birmingham, está a solo 240 pies por encima del nivel del mar. Sin embargo, si el mundo fuera en realidad un globo, se curvaría a 8 pulgadas por milla cuadrada. El tramo de 180 millas de ferrocarril formaría un arco con el punto central en Birmingham de más de una milla, un total de 5.400 pies por encima de Londres y Liverpool. Prueba 11. Un topógrafo e ingeniero de la década del 30 publicó en el semanario El Mercurio de Birmingham lo siguiente: estoy totalmente familiarizado con la teoría y la práctica de la ingeniería civil. Sin embargo, algunos de nuestros intolerantes profesores pueden estar en la teoría de la topografía de acuerdo con las reglas prescritas. Sin embargo, es bien conocido entre nosotros que tales mediciones teóricas son incapaces de cualquier implementación práctica. Todas nuestras locomotoras están diseñadas para funcionar en lo que puede considerarse como niveles verdaderamente planos. Hay, por supuesto, inclinaciones parciales o gradientes aquí y allá, pero siempre definidas con precisión y deben ser cuidadosamente atravesados. Pero considerar una inclinación que se aproxime a 8 pulgadas en la primera milla y que aumentará con el cuadrado de la distancia, no podría ser transitado por ninguna locomotora que haya sido construida hasta el momento. Tomando todas las estaciones entre Inglaterra y Escocia, se puede afirmar que todas las plataformas están en el mismo nivel relativo. La distancia entre las costas occidentales y orientales de Inglaterra se puede precisar en unas 300 millas hacia abajo. Si la curvatura prescrita fuera de hecho como se la ha representado, en las estaciones centrales de Rugby o Warwick deberían estar cerca de 3 millas más altas que en los extremos de la línea. Si tal fuera el caso, no se encontraría un conductor o fogonero dentro del reino dispuesto a hacerse cargo del tren. Solo podemos reír de sus lectores, que seriamente dan crédito a tales extravagancias, como los trenes corriendo por líneas esféricas, curvas horizontales y verticales en niveles tan peligrosos, especialmente con nuestro material rodante construido como en la actualidad resulta físicamente imposible. Prueba 12. La compañía de Manchester Ship Canal publicó en la revista Art Review: es habitual en las construcciones de vías ferroviarias y canales para todos los niveles, una línea de referencia que es nominalmente horizontal en todas sus secciones. No es la práctica en la disposición de obras públicas considerar la curvatura de la Tierra. Refutación. Ante todo, dejemos constancia de que, contrariamente a lo indicado en la prueba 7, con independencia de que la Tierra sea plana o redonda, los puentes no siempre se colocan en posición horizontal plana. Por ejemplo, el famoso puente Golden Gate en San Francisco, es de 10 pies, 3 metros, más alto por encima del agua en el centro que en sus torres. Del mismo modo, los túneles no son necesariamente planos tampoco. Basta con echar un vistazo a esta imagen que muestra los cambios de profundidad del túnel que atraviesa el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Respecto de la prueba 8, referida al Canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, diremos que en la topografía, el dato no es una línea real y no hay nada físicamente marcándolo. En este caso, el dato que debemos tener en cuenta es la cota de 26 pies bajo el nivel del mar. Por lo tanto, si se conoce la altura de todos los puntos a lo largo de su trayectoria, todo lo que tiene que hacer es cavar hacia abajo hasta alcanzar el nivel del mar y luego 26 pies más. Esto funciona independientemente de si la Tierra es plana o redonda, por lo que el ejemplo no demuestra absolutamente nada. La prueba 9 gira alrededor de un tal ingeniero W. Winkler, del que no he encontrado más referencias que las que lo vinculan justamente a esta supuesta prueba.
Tampoco señala la fecha de la publicación ni modo alguno de revisar el artículo citado, por lo que resulta imposible verificar el contexto en que habría sido publicada, ni tampoco su autenticidad. ¿Es la cita de un artículo más largo o se trata de una carta al editor? Si este fuera el caso, la validez real de la declaración no se apoya en el hecho de que se haya publicado. Respecto a la cita en sí, no queda claro a qué se refiere cuando dice que no consideran un ajuste por 600 pies en 30 millas. Parece decir que no lo toman en consideración por la misma razón que no se hizo en la construcción del canal de Suez. La construcción de un ferrocarril o de un camino se hace tomando en primer lugar el relieve del terreno, que no suele ser absolutamente plano y suele acompañar el relieve del terreno dentro de ciertos límites de tolerancia. El radio de la Tierra es lo suficientemente grande como para que en la superficie, podamos tratar a la Tierra como plana. Es decir, 8 pulgadas en la primera milla, significa que el suelo se hunde en aproximadamente el tamaño de una mano sobre toda una milla, que es igual a 63,360 pulgadas. Eso es absolutamente insignificante y, dado que la curvatura se mantiene relativamente igual a lo largo de toda la línea, se puede hacer caso omiso de aquella. Como se señaló en la refutación a la prueba 5, cuando nos referíamos al río Congo, la altura de la superficie se mide con respecto del nivel del mar, siendo este referido al centro de la Tierra, por lo que si la distancia entre dos puntos es de 30 millas y sigue recto a lo largo de la superficie sin cambiar la altitud, tendrá 30 millas de pista perfectamente nivelada independientemente de si la Tierra es plana o redonda. Por esto mismo, la prueba 10 ni siquiera merece que la tratemos separadamente. La prueba 11 es igualmente absurda. Una vez más, debemos decir que la curvatura de la superficie terrestre es tan pequeña que puede considerarse como plana a los efectos prácticos en el espacio que puede ocupar un tren. Una vez más insiste con el tema de escalar esa curvatura, por lo que nos limitaremos a señalar que solo porque las estaciones de Warwick o Rugby puedan estar a una gran distancia por encima de la cuerda trazada entre los extremos de la vía férrea, o como entre Londres y Liverpool según la prueba 10, esto no significa que el tren esté trepando una elevación en su recorrido. Finalmente, la prueba 12 revela, por lo menos, un severo problema de interpretación por parte del señor Dubay. Lo que debería leerse en ese texto es, la curvatura no se considera para la construcción, para todos los efectos prácticos lo hacemos como si el terreno fuera plano, ya que la curvatura terrestre no tiene ninguna influencia en el trazado. La palabra clave en el texto es, nominalmente, es decir, que saben que no es plano, pero lo ignoran por no ser significativo. Refutación 13 y 14, a las 200 pruebas de que la Tierra no es una esfera que gira. Prueba 13. En un experimento francés del siglo XIX dirigido por Biot y Arago, una potente lámpara con buenos reflectores se colocó en la cima del desierto de Las Palmas, en España y en condiciones de ser visto todo el camino desde Campery en la isla de Ibiza. Dado que la elevación de los dos puntos son idénticos, y la distancia a cubrir es de casi 100 millas, si la Tierra fuera una esfera de 25,000 millas de circunferencia, la luz debería haber estado más de 6.600 pies, 1 milla y un cuarto, por debajo de la línea de visión. Prueba 14. El teniente coronel Portlock experimentó utilizando oxidrógeno, luces y helióstatos de Drummond para reflejar los rayos del sol a través de las estaciones establecidas a través de 108 millas de canal de San Jorge. Si la Tierra fuera en realidad una esfera de 25,000 millas de circunferencia, la luz de Portlock debería haber permanecido oculto bajo 1,5 millas de curvatura. Refutación. Estamos teniendo algunos problemas con los detalles de estas pruebas. En primer lugar, ¿qué o quién es Biot? Lo que se ha podido verificar es que Jean-Baptiste Biot trabajó con Arago en España y es probable que a él se refiera el señor Dubay, aunque no queda claro por qué se refiere a cuando su nombre era Jean-Baptiste. La siguiente cuestión, que va más hacia el argumento mismo, es que no proporciona la elevación de los dos puntos de observación. No fue posible hallar Campery en Ibiza. Es decir, en Ibiza no hay ningún lugar que se llame Campery. Por otra parte, encontramos que la altura de la cima del desierto de Las Palmas es 729 metros, o 2.390 pies en el Pico Bartolo. Esto nos lleva al problema número 3. No hay ningún lugar en la isla de Ibiza que alcance esta altura ni que se acerque a los 729 metros de altura como el punto más alto de la isla. El Satalaya apenas llega a los 475 metros, o 1.558 pies, de altura. Dejándolo antedicho de lado, debemos señalar que hay que dejar bien claro que usar un rayo de luz convencional no es ni apropiado ni concluyente. Para que fuera concluyente tendría que hacerse con un haz coherente de luz.
Concretamente debería usarse un láser. Se debe explicar exactamente cuántos grados de apertura del rayo genera la fuente. Luminarias teatrales llamadas elipsoidales, nombradas así por la forma del reflector que está detrás de la bombilla, y un cañón largo permiten regular la apertura desde 45 hasta 15 grados. Cualquier persona que se encuentre dentro del cono de luz al ver hacia la fuente tendrá la impresión de que la luz le apunta directo hacia ella, aunque no sea así. La atmósfera, a causa de la reflexión que en sus moléculas experimenta la luz marchando después en todas direcciones, es el origen de los fenómenos de iluminación tal y como estamos acostumbrados a observarla en la superficie de la Tierra. A no ser por el aire, el tránsito del día a la noche sería instantáneo, el de las porciones iluminadas a las sumergidas en las sombras completamente brusco. No existiría el claroscuro. La mayor parte de lo expuesto aplica también para la prueba 14. En conclusión, aparte de los errores de Dubái al mencionar un lugar que no existe, si tomamos en cuenta que se realizó el experimento con un haz de luz divergente, en lugar de uno lineal como un láser, la luz divergente puede elevarse en la atmósfera y con la difracción de la luz, difracción que Eric Dubay nunca tomó en cuenta, el alcance es factible. Distinto sería si el experimento fuera realizado con un rayo láser. ¿Estará dispuesto Eric Dubay o algún terraplanista a apuntar un rayo láser desde el desierto de Las Palmas en España, hasta la isla de Ibiza y comprobar si efectivamente ese láser puede llegar manteniéndose al mismo nivel de altura con respecto al agua? Nosotros ya sabemos que nunca llegará. Pero será interesante ver a los terraplanistas intentándolo. Si el lago es plano, el rayo de luz y el agua siempre estarán en paralelo. Al verlo desde el bote, el rayo de luz siempre estará a la misma altura con respecto al agua, sin importar cuánto se adentren en el lago. Este artículo fue posible gracias al invalorable asesoramiento y material brindados por el ingeniero E. Delgadillo.